Me parece que esto no es Kansas, ¿sabes? Bienvenidos a BRMU Podcast. De la biblioteca a tu casa. La Biblioteca Regional te lleva la mejor programación cultural, los mejores profesionales y las charlas más interesantes. Disfruta del episodio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a la Biblioteca Regional por invitarnos. A mí otra vez, a Emilia por primera vez. No nos presentan, nos dejan que nos tiremos aquí a hablar nosotras solas como si supiéramos hablar. Que otra cosa, ¿no? Cuando nos llamaron para venir a este día, nos dijeron que habláramos de periodismo y literatura, pero en el fondo hablaremos de lo que queramos, ¿no? Es verdad que ella escribe en El Mundo, yo escribo en ABC, ella es más periodista que yo en realidad escribo en los periódicos, tanto en ABC como en los regionales de Vocento y por tanto en La Verdad, que es donde empecé a escribir, y luego hemos escrito libros. Y primero escribimos sobre nosotras, sobre nada. Ella ya había escrito sus libros por su parte sobre Aviación Negra de Francis Franco, en un libro muy bonito sobre el campo. Escribió también un libro muy bonito sobre el Duque de Alba. Y luego escribimos juntas sobre nosotras, sobre nada, que era un libro en realidad sobre nosotras y sobre nada, ¿no? Pero cada una escribía sus textos. Luego ya escribimos, porque las editoriales siempre te dicen, pero ¿por qué no escribí una novela? Es decir, las editoriales tienen la idea de que todo el mundo sabe escribir novelas. Es evidente que no, incluidas nosotras, ¿no? Pero las editoriales siempre insisten en que escribamos novelas y entonces escribimos La mala víctima y ahora en mayo saldrá la segunda novela también de continuación de La mala víctima, que se llamará Donde caiga la flecha. Y en ambas novelas tiene mucho que ver el periodismo. Y ahí es donde incluimos la mezcla periodismo y literatura. Nosotros dedicamos la mala víctima, que es la primera novela que escribimos juntas, a la madre de Emilia y a la gente que todavía lee periódicos. Quiero decir que eso no importa mucho. Y dentro de la novela, como la protagonista es una escritora, una periodista de sucesos, y hay un periódico protagonista que es el Matinal, que es un periódico que no es ningún periódico, pero es un periódico centenario, donde sale gente que puede ser gente de verdad o no, y donde se habla de las cosas que pasan en los periódicos. Y Emilia dice una cosa que tiene mucha razón, y es que cuéntalo tú. No, bueno, yo siempre digo que la gente que no paga por leer el periódico merece que le mienten. Que le mientan, pero entre otras cosas porque saber la verdad cuesta dinero. No sé, seguro que alguno de vosotros os llegó hace, no sé si fue antes o después de las elecciones, ¿no? Porque ya después de que Sánchez tuviera suficiente mayoría para ser presidente del gobierno, ya este tipo de mensajes han dejado de correr, no sé por qué. Se decía que las hijas un mensaje por WhatsApp. Los medios no lo cuentan. Las hijas de Sánchez están estudiando en un colegio carísimo que vale 60.000 euros. En Suiza. En Suiza. Entonces, ¿por qué no lo publicáis? Y ese mensaje corrió, le llegó a mi madre, y mi madre, que es una lectora de periódicos, me vino a mí como recriminando. Pues que no estáis contando la verdad. Dices, mira, nosotros para publicar esa noticia tendríamos que mandar a un periodista, a un fotógrafo, que esas personas estuvieran por lo menos recorriendo colegios a ciegas y lograran una foto
de la niña que no sabemos ni qué cara tiene o de su padre recogiéndola o de su mujer Begoña. Entonces eso por lo menos requiere una inversión de 30.000 euros. Y evidentemente todos estos amigos tuyos que no pagan por un periódico pues no merecen que le cuenten la verdad. Entonces, no están pagando porque les cuentes una noticia, no están pagando por habladurías, es que no quieren pagar, quieren que les cuenten lo que les gusta. Y eso es una cosa que en los medios ahora todavía se están despertando de algo que ha pasado siempre, que hemos pensado durante hasta el año 2000 que todo el mundo leía periódicos y se hablaba del pasado como un pasado casi mítico en el que todo el mundo leía periódicos, pero los que han leído periódicos, o sea, serían las columnas, los reportajes, las cosas, pues eran unos pocos, o sea, la gente no esperaba ardientemente en el siglo XIX que le llegara el folletón de Zola o de Emilia Pardo Bazán, eso eran 3, el resto estaba pues ordeñando vacas y viviendo. Y al final los periódicos han tenido tiradas masivas pues por la cartelera, por el horóscopo, por las esquelas, los cotilleos y lo que es periodismo en general, la gente casi nunca ha estado... Las farmacias de guardia. Sí, la gente nunca ha estado dispuesta a pagar por ella. Solo unos pocos a los que ahora se ha abandonado para ofrecerles un producto peor. Y es menos periodismo y menos literatura, en realidad. Ya, pero ellos también han abandonado los periódicos, porque Emilia hace ahora mismo una entrevista los sábados en el Mundo, y entonces entrevista a gente importante, quiero decir, o investigadores, o escritores, o eso, fundamentalmente gente que hace algo, ¿no? Y muchas veces la llaman para pedirle que les mande la entrevista. Dice, o sea, usted ya no lee el periódico, es decir, pero no le da vergüenza ni siquiera dar a conocer que no es capaz de comprarse ese día el periódico. Es decir, toda la vida en los periódicos de provincia se sabía que cuando salía una foto de alguien, reunión de los 50 años del Colegio Jesús María y tal, y había una foto grande, ¿no? Todas esas personas que salían en el periódico se compraban el periódico, aunque no lo compraran habitualmente. A lo mejor eran de línea o eran o no compraban La Verdad, pero ese día se compraban el periódico. Es decir, ahora a la gente no le da vergüenza decir que no se compra el periódico ni siquiera cuando ha salido una entrevista suya. Es verdad que tenemos idealizado el pasado en el sentido de que antes se leían periódicos, ahora no. Es verdad, o sea, solo esta mañana hemos paseado por la trapería y entonces al ver la covachuela te da como un golpe el corazón, ¿no? De pensar lo que era la covachuela y que ahora ya no es la covachuela, es otra cosa, ¿no? Ya no se venden periódicos, pero tenemos idealizado tanto lo que sabía la gente antes como los periódicos que se vendían antes, que se vendían más periódicos evidentemente, pero seguramente no se leían. A nosotros nos contaba una vez en una comida Eduardo Serra, el que fue ministro de Defensa, que cuando él de joven llegó a la universidad hizo un test para ver lo que sabía la gente, los alumnos, ¿no? Un test de cultura general. Dice, no sabían nada. Dice, no creáis que ahora la gente no sabe nada, que antes tampoco sabían nada. Es decir, que eran 4 gatos los que sabían algo. O sea, que tenemos idealizado eso. Pero aún así nosotros nos empeñamos en defender el periódico y sobre todo en defenderlo maquetado. Es decir, un periódico que tú abres La Verdad y tiene una portada y tiene la primera noticia que es la importante y sabes dónde están las cosas. Y sabes que si una noticia es así de grande es más importante que si es así de pequeña. Y cuando ves las webs no sabes lo que es importante y lo que no es importante. Es decir, una web es como dice Arcadia Espada, una eyaculación de temas, de asuntos, y tú no sabes si tú coges la web del País y dices, pero esto ha salido en el papel, esto se publica solo en la web, qué es importante, qué no es importante, y sí tenemos bastante interés en que
en que se mantenga el periódico maquetado, que es una manera de ordenar el mundo. Es decir, tú sabes, es verdad que los periódicos son prescriptores y deciden qué noticias dar y qué es importante para ellos. Es decir, lo que es importante, tú dices, mira, el País no ha sacado no sé qué, bueno, no es importante para ellos, igual que el ABC o El Mundo no va a sacar otras cosas que saca el País, pero el periódico maquetado es una forma de ordenar el mundo. Y todo ese tipo de historias, pues las vamos contando en nuestros libros, porque en el fondo son las cosas que conocemos, ¿no? Sí, o sea, nosotros, por ejemplo, mira, esta semana sacamos la noticia más trascendente que ha pasado nunca en este año, en el poco año que llevamos, que es el divorcio de Yolanda Díaz. Lo más importante, con gran diferencia, pues no salía en la portada del periódico. Sin embargo, tú te metías en lo que se estaba leyendo la gente, que nosotros tenemos una aplicación que sabemos hasta qué línea leen, o sea, que por lo menos el periódico maquetado te garantiza el anonimato de lo que estás leyendo y de tus intereses. Pero ahí te saben todo. Claro, era una noticia relegada en portada y que tenía más visibilidad y más gente que entraba que nadie. Entonces ahí te dice también mucho que es incontrolable el flujo de información para el editor, lo cual creo que es malo para lo que significa la edición de un periódico. Que tú no seas capaz de controlar lo que es relevante es una cosa que te hace perder mucho de la labor periodística, porque eso también es nuestro claro, trabajo. En este caso es probable que no me voy a meter en un periódico ajeno, si lo digo yo y ya está, que es probable que la dirección del periódico no quisiera incomodar mucho a Yolanda Díaz y en lugar de sacar el asunto en la portada lo sacara por dentro, pero aún así es que no puede engañar al lector, es decir, porque el lector va a decidir qué quiere leer dentro del periódico. Es decir, se lo pongas tú en la portada o no se lo pongas en la portada, le va a interesar más eso. Y también si no se lo das, ellos lo buscan por otro lado, porque o sea, no vamos a hablar del tema que todo el mundo está hablando, que la gente se está informando por las redes sociales. ¿Cuál? Bueno, ese que no se puede hablar. ¿De ese por el que había echado un señor del periódico? No. Ah. ¿No? Entonces, pero ¿qué está pasando? Que la gente llega a las cenas y te pregunta y tal, y todo esto, ¿es verdad? No voy a responder a nada de eso. Pero evidentemente esa información escapa al caudal informativo que emiten los periódicos, y ya no puedes controlar. Que los periódicos no hablemos de ese tema no significa que la sociedad no hable de ese tema. Ya, porque ahora tiene otros medios para informarse, pero tampoco son, como ha dicho lo de la información de Suiza del colegio, pues probablemente un libro es un libro. Pero como decía Zaña, la mejor manera de guardar un secreto en España es ponerlo en un libro. En este caso no se ha cumplido ese adagio, ¿no? Porque claro, el libro es la fuente, pero bueno, la fuente es el libro y luego las redes sociales. Pero bueno, nosotros nos mantenemos en la idea de que el periódico sigue siendo relevante, porque cuando te levantas por la mañana y pones la radio lo que está informando es de lo que se ha leído en los periódicos. Y es muy raro que las televisiones y las radios tengan asuntos propios. Es decir, una radio se levanta por las mañanas y cuenta lo que ha leído en los periódicos. Es verdad que pueden luego mandar a alguien a ese sitio o han ido a ruedas de prensa. Las ruedas de prensa no son nada, no son información. Para eso no se necesitan personas. Es decir, eso sí que lo podría hacer la inteligencia artificial. Pero los periódicos abren con eso. Los programas, los radios hablan con los periódicos. Los programas de televisión montan reportajes con cosas que han leído los periódicos, mandando gente a la casa de la señora desahuciada de 89 años, pero porque lo han leído en el periódico. Es muy raro que los temas sean propios. Entonces, la relevancia de los periódicos no concuerda mucho con el descenso de las ventas de los periódicos.
Y eso es algo que todavía nadie ha solucionado, pero es que probablemente los periódicos deben ofrecer más de lo que ofrecen. Y puede ser desde prescripciones de restaurantes lógicamente, historias buenas, porque de lo que se trata es de contar historias. Es decir, los periódicos, y aquí me he hecho yo piedra en mi tejado, están llenos de columnistas. Es decir, no necesitamos tantos columnistas. No es posible que un país tenga tantos columnistas. Además, es una cosa que a veces solo pasa en España. Cuando alguien es un novelista de éxito, no sé, Fernando Aramburu, Ana Iris, que es amiga mía, tal, los contratan de columnistas. Dice, pero vamos a ver, ha escrito una novela de éxito, pero ¿por qué va a hacer columnas bien hechas? O sea, no ha demostrado eso, ¿no? Y eso no pasa en los periódicos ingleses. Es decir, allí la gente es columnista o es novelista, pero no, a los novelistas no se les contrata de columnistas. Y yo creo que hay un exceso de columnismo en lugar de que te cuenten historias los periódicos. Bueno, y aquí volvemos un poco al tema de la conferencia que estamos aquí dando, que no hemos abordado en absoluto, que es la literatura y el periodismo. Que en realidad se ha hecho muy buena literatura en los periódicos. Sí, claro. Desde nuestro Azorín. Claro. Hombre, evidentemente cuando tú miras los periódicos de antes dices, madre de mi vida, y además que era gente modernísima, es decir, el propio Azorín en ABC que se fue, aparte de las columnas, o Ruano, o Camba, o Pla, pero es que Azorín se iba con el rey Alfonso XIII a buscar novia por Europa. Es decir, es que son cosas extraordinarias las que se hacían en los periódicos antes, que no se hacen ahora. Es como lo de... Es que a veces no nos damos cuenta de que las cosas ya han pasado, o ya se han hecho antes, cuando se creen que están haciendo cosas modernas. O sea, la propia canción Zorra dice, pero ¿esto qué antigüedad es? Es decir, ¿por qué estáis hablando de una canción que se llama Zorra? Cuando Almodóvar y McNamara han cantado Voy a ser mamá, donde decían los disparates más grandes del mundo, o aquella canción de Caca Deluxe de Murciana Marrana, que era una canción alucinante. O sea, la letra era tremenda. Entonces viene una señora así, no voy a decir mayor, porque yo también soy una señora mayor, ¿no? Pero a cantar Zorra, y la gente discute sobre si le gusta que le llamen Zorra o no. O sea, que estemos discutiendo eso de verdad. Pero lo peor es que los periódicos entramos en la discusión, que no tiene ningún sentido. No, porque ya los periódicos generalmente, muchas veces en lugar, volvemos a lo de siempre, de marcar ellos la agenda a la sociedad, permite que las redes o la sociedad les marquen la agenda a ellos. Cosa que es nefasta, porque claro, tú, es que se está hablando en Twitter, es trending topic, no sé qué. No, pues hay que hacer un tema de esto. Y a lo mejor es una mamarrachada, pues como lo de que Taylor Swift puede tener alguna incidencia en las elecciones de Estados Unidos. Pues a lo mejor tiene incidencia en 40.000 borricos. Pero borricos con jovenzuelos, no sé, o 40.000 personas muy fanáticas de Taylor Swift. Claro, podía pasar cuando Lorna Duval apoyaba al PP. Claro. También, otros 40.000 borricos. O sea, que podían votar al PP. Pues ya ves tú. O sea, te van a decir... O sea, a mí es que ya podía salir Victoria de Los Ángeles en su día diciendo que iba a votar a fulanito, voy a votar yo lo que me diga Victoria de Los Ángeles. Es que es una cosa verdaderamente ridícula. Pero es verdad que Twitter ya es una cosa como antigua, y TikTok, pero es verdad que los periódicos perdieron un poco la cabeza con Twitter. Si Twitter son 4 gatos. Si nosotros sacamos las tonterías que dicen en Twitter y las ponemos como una noticia, estamos haciendo una noticia de la nada. De la nada. O sea, pero es que ahora, claro, hay una voracidad informativa tan absoluta, tanta portales que necesitan hacer noticias, que se hacen una noticia con que la gente se ha molestado en Twitter por algo. O sea, pero ¿quién es esa persona? ¿A mí no, el titular, bueno, aparte de Ruina y Mansión, que yo soy la directora de la otra crónica del Mundo, suplemento muy intelectual. Y lo que mejor me funciona siempre en las redes es Ruina y Mansión. Eso no falla. Pero hay otro titular que es que tampoco falla, arden las redes.
arden las redes, yo qué sé, porque no sé quién, por el disgusto que tuvo no sé quién al mirarse al espejo, una cosa así. Entonces eso tiene un éxito inmediato porque todo el mundo se mete y puede tener una... Pero todo ha pasado ya, porque eso era lo que antes nos contaban de que se había colapsado la centralita de Televisión Española. Por lo que fuera, la gente llamaba... Yo siempre he pensado, ¿y la gente por qué tiene el teléfono de Televisión Española? Yo no tengo el teléfono ni de Radio Taxi, claro, que casi tengo que ir a buscarlo, ¿no? Y la gente llamaba a Televisión Española y tenía el teléfono. Era una Bueno, cosa pero eso fascinante. al menos llamar por teléfono te costaba un dinerito. O es un poco como... yo siempre digo que a mí... Yo me sorprendo mucho porque como gente como columnistas un poco ya como consagrados y eso, pues se preocupan mucho de lo que dicen de ellos en las redes sociales. Y bueno, pues si opinar para esta gente es gratis o insultarte a ti pues es gratis. Evidentemente, si tú lees las cartas a los periódicos, yo que he editado muchas veces las cartas al director, o sea, las cosas que ponen son de gente pues está loca. Ya, yo dije, entonces, yo lo dije una vez. Entonces la gente que, pues tú si tú de gente la dejas hablar gratis, pues te van a salir, pues gente lo cuela, no puedes hacer nada. No, yo dije una vez eso en público en una conferencia que a mí me parecía gente rara, la gente que escribía cartas al director, y al sábado siguiente, al domingo siguiente me vi en El Defensor del Lector, porque alguien que escribía una carta al director había llamado que ¿por qué decía eso? No sé, pues porque yo no conozco a nadie que escriba cartas al director, mire usted, o sea, no sé, ya no te digo en Twitter, o sea... No sé, bueno, a lo mejor me voy a trabajar con Peñafiel. Sí, porque seguirá trabajando y tiene 92 años el tío, ¿no? No. Desde luego literatura y periodismo no es ficción o realidad. Claro. En realidad los periódicos hacen lo mismo que la literatura, y es contar cosas. Y eso es lo que esperamos de un periódico, que nos cuente cosas. Sobre todo que nos cuente cosas que no sabemos. Cuando a veces cuando hablas de alguien y dices, oye, pero la gente no sabe de quién estás hablando. Digo, pues para eso están los periódicos. O sea, yo he aprendido, yo en los periódicos y en la televisión he aprendido más que en el instituto o en la facultad, que me parece una escuela, por lo menos la facultad de Derecho me parece una escuela de burricie, porque en el instituto estudia historia, literatura y cosas interesantes, pero vamos, derecho civil, eso no me sirve a mí para nada, vamos, no sé. O sea, me sirve para ser abogado, pero no me sirve en la vida normal, para saber lo que es un semoviente y eso, para llamar a alguien semoviente. O sea, para eso sí me sirve, ¿no? Pero es verdad que es una escuela de burricie la universidad cuando son carreras no humanísticas. Pero el periódico sirve para aprender. Y luego ahora el periódico también sirve para que alguien sepa algo que otra gente ya sabía, pero ellos no. Y entonces de pronto ahora mismo van a descubrir a Patty Hearst. O sea, nosotros vimos a Patty Hearst en directo cuando la secuestraron y cuando ella se hizo pistolera, ¿no? Pues ahora vuelve Patty Hearst. Y entonces te cuentan eso, o la Sociedad de la Nieve. Es decir, la Sociedad de la Nieve, claro, yo entiendo que hay gente que no sabe las cosas. Es decir, el propio director, Bayona, dice que está preparando una película con la obra de Chávez Nogales sobre la Guerra Civil, porque dice que hay jóvenes que no conocen esas cosas. Digo, pues, ¿y por qué no leen libros? ¿Por qué no leen? O sea, ¿qué problemas tienen los jóvenes para conocer la historia que cuenta Chávez Nogales o la que cuente quien sea, si los libros están ahí? Es decir, yo no entiendo eso como lo de la Sociedad de la Nieve. Es decir, que hay gente que se sorprende por lo que pasa en la Sociedad de la Nieve, aunque con la Sociedad de la Nieve ha pasado una cosa bastante loca, y es que en lugar de decir, joder, tuvieron que comerse a los amigos, tuvieron que hacer escarpacho y poner las tiritas ahí encima del avión, no. La gente ya no, o sea, de eso hablábamos nosotros cuando leíamos Viven, cuando salió el libro, cuando pasó la cosa y cuando se publicó el libro, no, ahora publican que son todos hombres blancos, que no hay mujeres y no hay asiáticos ni nada. Dice, pues anda que si se hubieran comido a la mujer. Sí, claro.
que seguramente se la comieron. Se la hubieran comido, ¿no? Pero de verdad dice, tía, es un hecho histórico, ha pasado así, eran hombres, eran chilenos, eran blancos todos, aunque se quemaran con el sol. Es decir, por eso está nominado a mejor maquillaje, por lo bien maquillados que están quemados al sol. Pero bueno, los periódicos tienen que contar cosas nuevas. Hay gente que sabe contar cosas, ¿no? Hoy Paloma Rando en El País hablaba de lo bien que contaba las cosas Ana Belén, que había salido con lo de Éboles. Y hay personas que cuentan muy bien las cosas. Belén Esteban cuenta muy bien las cosas. Es eso que dicen los sociólogos americanos, una storyteller alucinante. Es decir, da igual si cuenta que se ha comprado una plancha o si el fiscal de menores quiere entrullarla por lo que sea, ¿no? Es una contadora de historias fantástica. Lolita es una contadora de historias fantástica. Es decir, cuando cuenta cosas de su madre o cosas de su casa y tú dices, es que eso es lo que yo quiero para un periódico. Gente que cuenta esa historia. Es verdad que hay cosas que se cuentan así de viva voz, pero en los periódicos yo quiero que me cuenten la historia así. No quiero tanto columnista. O sea, es verdad que además es competencia, ¿no? Pero es que no pueden estar los periódicos tan llenos de columnistas y de opiniones. No, cuénteme historia. O sea, destape escándalo. Ahora tenemos lo del País de Carlos Bermúdez, ¿no? Es decir, hay tantas cosas de esas que no sabemos o que no se cuentan. Y además, del lado contrario, es decir, seguramente hay mujeres igual que Carlos Bermúdez, más allá de que no sea un señor grande y con la fuerza que tiene Carlos Bermúdez, ¿no? Pero esperamos que nos cuenten esas cosas y que nos las cuenten bien. Eso es lo que esperamos también de los libros, ¿no? Si ahora mismo hay un libro sobre la prostitución, la esclavitud sexual en Ravensbrück, que está vendiéndose bastante. Está publicado por Espasa. A mí se me cayó de las manos. Y de hecho es una segunda edición, quiero decir, no una segunda edición del mismo, se había publicado en otra editorial y se ha publicado en Espasa, y es el mismo libro, solo que el título está cambiado. Y dice, pero está muy mal escrito. No sé, y sin embargo se vende mucho porque está contando una historia poderosísima. Y a pesar de que no está bien escrito, está contando una historia que te interesa saber porque no la conocías. Y eso es lo que tienen que hacer los periódicos, contar historias y sobre todo contarlas bien. Y también, el éxito tanto de un artículo como de un libro depende mucho del momento y del momento en el que sale. O sea, voy a volver atrás a 2017 principios. El libro de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia, cuando yo la entrevisté, había vendido 600 ejemplares. Un año después había vendido 100.000. Y era porque había cogido todo el momento idóneo para salir. Y con un artículo pasa lo mismo. Y con los columnistas también. A mí de mis columnistas favoritos es Juan Antonio Martínez Abarca. Claro. Es que esa es una injusticia, quiero decir. Cuando tú escribes en un periódico de provincia, escribes en un periódico de provincia. Es decir, José Antonio Martínez Abarca era Gistao antes de Gistao. Es decir, que yo cuando leía Gistao digo, pero si esto lo ha escrito José Antonio Martínez Abarca, tanto en Diario 16 como en La Verdad, ¿no? Es decir, Manuel Alcántara, por ejemplo, era probablemente el mayor escritor de periódicos que había en España, pero como escribía en los periódicos de provincia, cuando tú lees por la mañana los periódicos, la prensa, las revistas de prensa en la radio, no citaban jamás la columna diaria de Manuel Alcántara. Es decir, porque leen los periódicos de Madrid, porque viven en una burbuja, no viven y evidentemente aquí La Verdad, por supuesto, pero en San Sebastián el Diario Vasco o en el
Bilbao, El Correo, venden muchos más periódicos que a veces El País o El Mundo, evidente. Es decir, esos son los periódicos importantes en cada provincia. Madrid es otra cosa. Y la injusticia con José Antonio Martínez Abarca es evidente, ¿no? Era un escritor tan bueno como Gistau, pero como era de provincia y estaba escribiendo aquí, pues no... Parecía que Gistau hubiera inventado algo. Es decir, que Gistau era buenísimo. Es decir, no voy a decir yo que no lo fuera. Pero también Abarca era muy bueno antes que Gistau. No, y luego que el éxito de un libro o de como de cualquier cosa, pues viene marcada por un momento. Pues es fundamental. Por ejemplo, el libro este de Ravensbrück, pues seguramente ha encontrado una tecla. Bueno, el Holocausto es una tecla segura, ¿no? Es como Ruina y Mansión. O sea. como en El País, a mí un amigo me dice que si hay historias de romanos siempre se lee muchísimo de romanos antiguos, no de romanos de ahora. Bueno, pero porque son historias que siempre apelan a los lectores. Yo siempre digo a mis jefes que a mí no me preocupa que la gente de 25 años no lea el periódico, porque yo no lo leía tampoco. A mí me preocupa que gente de 40 años me escriba, a la que yo he entrevistado, me escriba para pedirme un ejemplo, que les mande una captura de pantalla de un artículo en los que le entrevisto. Ya, Pero eso es un fallo de los periódicos, que hemos dejado de atraer a una gente. O sea, a mí me da mucha pena que ahora nos estemos esforzando estos 2 últimas semanas a escribir artículos de Taylor Swift, que no se los va a leer la gente de 25 años. Y yo lo siento, pero mi madre no se sabe ni una canción de Taylor Swift. Claro que no. A lo mejor puede pensar que el domingo Ana Belén, pues, influyó más. No, y además es verdad que de pronto los periódicos te sacan gente así, como hacen cosas modernas y cosas, te sacan gente moderna para atraer a gente. Dice, pero si lo que tienes que hacer es mantener a los que tienes, es como las compañías de teléfono que te dan todo lo nuevo si eres nuevo, y al que lleva toda la vida allí no le hace ni caso y le cobra más. Dice, no, usted mantenga a la gente que tiene comprando periódicos todavía, que un día van a dejar de comprarlos, pues seguramente porque se van a morir. O sea, como todos los lectores que ha perdido ABC porque se van muriendo. O sea, es decir, ¿cómo va a atraer a También la gente? sois un poco malos con Juancar. ¿Nosotros? Sí, hombre. Sois malos con Juancar. Que Girauta se ha ido al debate porque dice que está lleno de rojo. Que es un periódico de rojo, el ABC. Sí. Y eso que somos fachosfera. Vosotros también sois fachosfera. Todos somos fachosfera. O sea, se salva el país, el diario.es y Infolibre. Todo lo demás fachosfera. Bueno. Verdad. Bueno, el caso es que hablamos de periodismo y escribimos de periodismo en la literatura, o sea, en la mala víctima y en la literatura. En la literatura. En la literatura que damos, porque es de lo que conocemos. Es decir, nosotros al principio, fíjate que la mala víctima íbamos a ambientarla en Sotogrande y dijimos, pues si nosotros Sotogrande no hemos ido de visita, ¿qué coño hacemos nosotros en Sotogrande? Entonces, como conocíamos por ella mejor el puerto de Santa María, lo ambientamos en el puerto de Santa María y luego lo ambientamos en el mundo del periodismo porque es lo que conocemos. Ahora mismo que se estrena el feud de Ryan Murphy con Truman Capote y sus cisnes, y todas estas señoras de la alta sociedad neoyorquina a las que le hacía la pelota y ellas le hacían la pelota hasta que las traicionó escribiendo la Côte Basque. Cuando se montó el escándalo porque él había contado cosas de ella, él dijo, pero bueno, los escritores conocemos de lo que tenemos cerca, de lo que sabemos, o sea, no sé cuál es el escándalo. Y eso es lo que hemos hecho nosotros con las 2 novelas, la que ya se ha publicado, La mala víctima, es la que se va a publicar. Es decir, hablamos de una redacción, ella ha hablado antes de los medidores de lectores, que son todos muy locos, y luego hay instrumentos locos que fruto de la corrección política que te corrigen artículos, ¿no? Y eso, por ejemplo, también lo hemos introducido en la novela. Ahí había uno real que me contó Emilia, que
te corrige, o sea, tú escribes un artículo y entonces la inteligencia artificial esta te dice los fallos, lo que ha hecho mal en ese artículo. Y entonces, por ejemplo, había un crimen de aquella bibliotecaria, aquella que se tiró por una ventana, pero en realidad la habían tirado y le habían dado, por lo visto, una horchata envenenada. Entonces, esa historia que se contaba, horchata, había tomado una horchata envenenada, la inteligencia artificial decía, entre las cosas que estaban mal, que en lugar de horchata debía decir hortaliza. Claro, después de eso dice, yo no puedo hacer caso a la inteligencia pero te dice cosas más absurdas. Yo el único artículo realmente relevante, lo del testamento de Franco, eso no tiene ningún tipo de importancia, que es cuando fui a Lorca a Mariscos a Paladas. Entonces, había un vídeo y un artículo. Había un vídeo y un artículo. Entonces, o sea, pues lo típico que, o sea, además me fui con el fotógrafo más locuaz y más pesado del mundo. Entonces yo decía, bueno, me voy a beber ya lo que sea, ya no aguanto más. Entonces, claro, salía, y había comentarios de esa inteligencia artificial que ponía, por las actitudes del vídeo y tal, creemos que la autora no está guardando la debida objetividad que se requiere al periodismo. Claro, o sea, señora. No, es que a esa inteligencia artificial no se le puede hacer ningún caso. No sé. No. O sea, que evidentemente la hemos aprovechado y la hemos metido en la novela nueva porque es verdaderamente desopilante las cosas que dice. Por supuesto, si el titular es mediana, tú lo que dices de mansión y tal, pero bueno, los titulares se hacen para captar al lector, sobre todo, no en el papel, pero en las webs, en las eyaculaciones, sí. Pero entonces necesita un titular que capte la atención. Y en Logson son expertos en hacer titulares sensacionalistas como debe ser. O sea, es que eso es bueno, no malo. A mí, yo en cuanto puedo meter una señora descocada, no. Pero es que le gusta también utilizar literatura y palabras antiguas. Y entonces de Meloni hicieron un perfil de Meloni cuando la eligieron primera ministra, y entonces dijo Meloni amancebada. O sea, es una palabra. Y la llamaron de Italia. No, me llamó de repente un número italiano. Y mi propietario, mi jefe, el dueño del periódico es italiano, y digo yo, joder, o sea, a ver si me está llamando. Sí, prego, señora Landaluz. Sí, es que nos ha dado el teléfono en Vox y tal, no sé cuánto. No, es que está llamando putana a la primera ministra. Yo le digo, señora, es lo que digo que está que vive con un que señor vive con sin un estar señor. casado. O sea, pero claro, es que vaya no. usted al diccionario. No sabe, nadie sabe lo que se llama amancebada, pero debemos decir que esas palabras, cuando las rescatas, funcionan muy bien y la gente tiene interés por ese tipo de palabras. Literatura. No se ve la gente que eso es literatura. No que escriba un novelista una columna. No, desde luego, por ejemplo, patriarcado no le interesa a nadie. O en el sentido contrario. O por ejemplo, Pablo Casado en su día no interesaba a nadie. Nadie. O sea, ya tenía que haberse comido un niño. O sea, no lo ponía en los titulares y nadie pinchaba en esa noticia. No, además tenía yo tuve un accidente, me caí por las escaleras y me quedé en coma mirando yo soy bastante yonki mirar las estadísticas siempre. Y yo le decía, joder, y cuando se estaba peleando con Ayuso, y le decía, mira, pero tío, si es que Ayuso inaugura un semáforo y la gente lo quiere leer, pero tú es que o me pasas un vídeo donde estés violando a un niño o nadie va a entrar. Y como eso, desafortunadamente no ha pasado. Sí, pero algo yo no sé, ¿ustedes leen periódicos? No sé, es que de verdad, es que la covachuela está cerrada, no sé. Vende cosas raras, no periódicos, y es normal. O sea, ahora pasas por los periódicos y tienen carteras, tienen camisetas de Tintín, ¿sabes? Camisetas de Tintín, eso es muy... En los kioscos ahora hay muchas camisetas de Tintín. Pero Tintín era periodista. Sí, Tintín era periodista, sí, es lo más parecido a un periódico que hay en los kioscos ahora. Sí, Tintín, es verdad, Tintín en el Congo, Tintín todo, sí.
pero no sé yo si vamos a poder seguir ganándonos la vida con esto. Pero tenemos esperanza en que sí. Hombre, yo siempre considero que del mismo modo, pues antes, siempre hay un fenómeno que nosotros no formamos parte del, literario, que sorprende de alta calidad. Pues cuando el bestseller mundial era El nombre de la rosa o Memorias de Adriano. Claro, pero es que esas son las únicas memorias históricas que podemos permitir. Las de Humberto Eco y las de Marguerite Yourcenar. O sea, sí, pero que fueron éxitos absolutos. Ahora tú te vas a la lista de bienvenido, pues literatura. No quiero decir que nosotros hagamos literatura, que tampoco me parece un poco pretencioso, pero que la literatura, desgraciadamente, yo creo que como pasa en los medios, como pasa en el cine y como pasa seguramente en las series, está muy supeditada al afán de conseguir demasiado público para hacer una cosa realmente de calidad. Ahora se busca hacer una cosa que tenga como un poquito, pues mira, un personaje gay para atraer a los gays, una chica joven porque los que leen son jóvenes. Ya, pero eso pasaba en la época de Los Serrano. Ahí sí que ese tipo de series sí era gente joven, una abuela, un abuelo, una persona divorciada, otros casados. Es decir, eso ya no se da tanto, porque el nicho triunfa. Es decir, había un documental muy interesante sobre Brooke Shields el año pasado, y entonces se decía que cuando Brooke Shields tenía 20 años, la fama era otra cosa. Es decir, todo el mundo sabía quién era Brooke Shields. Todo el mundo sabía quién era Brooke Shields. Pero ahora mismo puede ir una persona y llenar el Palacio de los Deportes de Madrid, que ahora se llama Within Center, durante una semana, y que nosotros no sepamos quién es y que no lo hayamos oído en la vida, y sin embargo llena cinco veces. Ya, pero es que la fama ahora es de nichos. Ya, pero la diferencia es que las fuentes de financiación ahora son cada vez menos, porque hay menos. Pues ahora Netflix quiere asegurar su triunfo, o HBO o lo que sea. Claro. Si es que en realidad todo el mundo quiere llegar a la máxima gente posible, y eso pasa con los periódicos, con los libros y con Netflix. Nos contó una vez una ejecutiva de Telecinco que cuando Netflix se instaló en España quiso contratar una serie española, y entonces fueron allí todos, esto hace tiempo, ¿no? Entonces fueron allí todos con unas historias, como unos sobrenaturales, otros sobre policía atormentado, otros sobre cosas extraordinarias, y que compraron Velvet. Querían Velvet, no querían que les contaran cosas raras, querían una cosa para todo el mundo, sin problemas y sin nichos y sin nada. Y allí se quedaron con un palmo de narices todos los que fueron con ideas extraordinarias, porque la gente quiere llegar al máximo posible de la gente. Y eso lo quieren los periódicos también, y ahí es donde se estrella cuando de pronto sacan gente que yo no sé quién es ni me interesa. O sea, es gente así como cantante o... Sí, porque yo una cosa que tengo clara, que es que hay que hacer periódicos para la gente que lee periódicos, o para la gente que lee. Lo que no puedes ofrecer es una cosa para gente que no lee, porque entonces pierdes a los que ya tienes. Que es yo creo que es la tragedia que tenemos. Claro. Y más allá de que te mientan. Y ya no podemos ir a la cabaña que venimos esta noche a comer ahí. No, hemos ido a comer a la cabaña de Buenavista, y como estaban los tractores, pues hemos tardado en llegar como si hubiéramos ido a Cartagena en lugar de ahí al Puerto de la Cadena, ¿no? Que estaba cortado el Puerto de la Cadena. Y entonces nos ha tocado una taxista, una chica joven, muy simpática, y entonces nos ha contado su vida. Y yo decía, pero esto me interesa más que cualquier cosa que he leído hoy en el periódico. O sea, era el final te garantizo que lo vas a leer en un periódico. No, es que yo lo mismo o sea, la señora tenía, dice, un hijo, tenía que ir a recogerlo a Santo Ángel a las 5, y el niño tiene 10 años y los psicólogos le han dicho que es Asperger. Y ella dice, Asperger, aspargatazo que le voy a dar.
Dice, ¿qué asperges? ¿Qué asperges? Mi hijo es un narcisista y un psicópata. Dice, cualquier día aparezco en los periódicos, un hijo lleva la cabeza de su madre por la... como lo de Santomera. Y dice, o sea, pero la tía te lo contaba así como con gracia, porque yo estaba riéndome, porque tal como lo contaba yo estaba riéndome y la historia era terrible de verdad. O sea, ella dice que eso, que le decía a su... Estaba separada del marido, y de hecho esta tarde cuando fuera a recogerlo a las 5 habría hecho 2 meses que no lo veía porque se había peleado con ella y se había ido a vivir con el padre, pero con el padre no siempre se ha llevado bien, y un día le dijo, mamá, mata a papá, que yo sé cómo enterrarlo. Y el niño tiene 10 años. O sea, 10 años. Y le ha dicho eso. Esa cabeza va a pasearse por algún sitio, no lo digo yo. Desde luego nos dijo, yo le he revuelto el pelo buscando el 666, sí. por si era Damian. Sí, dice, el demonio, se le busca el 666 por todos lados. Ha dicho. O sea, la madre del niño de 5 años ya decía, con la terapia que me podía yo comprar una casa en la playa. Dice, y digo, pero le han dado, y digo, señora, pero le han dado alguna solución los psicólogos y psiquiatras. Dice, que tome pastillas yo. Y digo, o sea, no que las tome ella, que las tome yo. Y nada, y la señora está esperando ser una cabeza paseada por algún sitio. Pero lo toma, se lo ha tomado bien, no sé. De pronto veía un policía local y decía, ¡hijo puta! ¡Que no hacéis nada! ¡Todos los inútiles son policías locales! Yo, la verdad es que ha sido el mejor atasco que he tenido yo en mi vida. Estábamos entretenidísimas, no queríamos llegar a la cabaña. O sea, hemos tardado en pasar la risaca así como 1 hora por detrás. Hemos ido por detrás hasta llegar a la cabaña y la historia decía yo, no, por favor que siga esta historia. Que en el fondo eso es por lo que la gente, aunque diga Emilia que no, compraba periódicos en Inglaterra para leer los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens. Y eso era una cosa que la gente esperaba el próximo capítulo de los papeles. Sí, pero el problema es que ya eso solo puedes leer en papel, pero en 5 minutos te publica esta señora, le rebana el pescuezo del hijo y la pasea por aquí y lo publica, tú recuerdas esa historia y en 2 minutos estás en espejo público contando lo que ya has contado por escrito. Sí. Entonces esa gente pues ya no sé, la gente no se compra el periódico. Ya, pero fíjate que sí que puede hacer libros, porque en el caso de ahora mismo Leila Guerriero ha sacado La llamada, ¿no? Está en Anagrama el libro sobre una secuestrada y torturada en Argentina, era montonera. Y entonces esta señora consiguió con otra que los delitos de violación fueran separados de la tortura en general, porque estaban incluidos y no se catalogaban como delito en especial. Y entonces esta señora, cuando ese acto se produce y se producen los juicios y se condena a sus violadores, lo cuenta en entrevistas larguísimas en Página 12, por ejemplo. Y de hecho Leila Guerriero habla de la entrevista de Página 12. Y yo decía, pero ¿qué me va a contar esta señora en una novela si lo ha contado ya todo, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está la literatura para darle otra forma a lo que ya se había contado de manera periodística. Pero eso es muy difícil y lo pueden hacer 4. Es decir, lo hizo también Carrer con El adversario. En un libro diminuto, contar una historia tan extraordinaria de aquel tipo que fingió su vida y mató a su familia, que era una cosa que de verdad había pasado. Y es verdad que a veces dices, pues eso ya me lo sé. Dice, pues léetelo otra vez que ya verás cómo te lo cuenta Leila Guerriero en el libro, y hace literatura del periodismo. Pero bueno, en general nos gusta que nos cuenten cosas nuevas que no sabemos. Y eso es lo que tienen que hacer los periódicos, aparte de tener columnistas que hablan de sus hijos. O sea, yo es que de verdad, esta banda de columnistas hombres que hablan de sus hijos, digo, ¿qué hace hablando de su hijo? O sea, que no sé, que no me importa su hijo. O sea, yo es que he llegado a odiar a hijos de columnistas por eso.
porque hablan de ello. No, lo peor es el dramita por... Joder, es que ya no puedo jugar a la PlayStation porque ahora tengo que... No, sí juegan. Creo que juegan. Pero bueno, queremos periódicos que nos cuenten cosas y si no nos las cuentan, pues luego va la literatura y mejora el periodismo. Pero eso, ¿cómo llaman eso a los periodistas? Historias de segunda velocidad. De segunda velocidad. O sea, el periodismo mamarracho de los modernillos, o sea, se inventa términos para nada, para contar, para que cuentes cosas que ya se han contado en los periódicos en otro momento o de otra manera, ¿no? Segunda velocidad. Segunda velocidad es que no es una cosa de ayer, de una rueda de prensa de ayer. Pero bueno, en este caso, segunda velocidad sería Leila Guerriero escribiendo una cosa que ya había salido en el periódico y dándole otra vuelta. No, pero yo, o sea, una cosa es leer una recopilación de artículos dándoles una vuelta, pero que te digo que en el mismo día, para que se vayan a comprar un lector interesado, la historia se la va a sacar la tele. El problema es que incluso pueden leer parte del artículo o la radio. No, claro, el periódico tiene que dar una cosa especial. Y ahí es donde es la literatura, porque eso no es... Claro, porque si tú das una noticia, por muy bombástica que sea, a los 5 minutos de que tú la publiques ya te la están reproduciendo por todos sitios. Pero un artículo literario no te lo pueden reproducir. Eso es lo que hace la esencia de los periódicos y lo que tienen que hacer los periódicos, tener personalidad y contar cosas de una manera diferente y contarla mejor. No necesariamente el primero. Porque las noticias te las copian inmediatamente. Ya no solo la televisión o la radio, es decir, un periódico inmediatamente. Sí, además no vale de nada tenerlo encerrado porque encerrado te lo copian exactamente lo que tú hagas, se lo atribuyen y se lo ponen en público. Pero bueno, por favor sigan comprando periódicos. Si quieren hacer alguna pregunta, porque yo tampoco, no sé, a lo mejor quieren que hablemos de otra cosa que de las que estamos hablando, o recriminarnos algo, o que le contemos más del niño de 10 años psicópata. A mí me gustaría saber más. ¿Qué habrá pasado hoy cuando lo haya recogido? No sé, a lo mejor lo leemos mañana en los periódicos. Va a Villa Pilar a recogerlo. Yo no sé, a mí ir a colegios de monjas tampoco me parece bien. No sé. Pero no sé, de esa historia. Espero no saber nada en los periódicos de esa historia más. Que se haya quedado así. Pero, pobre señora, en nuestro libro anterior, el anterior, o sea, sobre nosotras, sobre nada, que era un libro en el que hablábamos de nosotras, como digo, y cada una escribía un texto distinto sobre la misma cosa. Entonces había uno que era madres. Entonces ella hablaba de su madre y yo hablaba de la mía. O sea, su madre, por ejemplo, cuando la llevó a Venecia y le dijo, como no te guste Venecia, te tiro al canal. Porque la niña llegaba allí a la plaza de San Marcos y decía, ay, me gusta más la de Salamanca. Entonces su madre dijo, mira cómo no. Bueno, en el mío contaba que mi madre antes de morir, lo último que dijo fue, no tengas crío. Y entonces, en realidad era el título que queríamos ponerle al libro, pero ahora la editorial dice, bueno, es que me parece un libro de... No porque no les pareciera mal la frase, sino porque no podía dar lugar a engaños de que fuera un libro sobre maternidades o sobre no maternidades y ese tipo de cosas. Además que se estaban dando en ese momento algunos libros de ese tipo, ¿no? Es que esto es muy bueno. Es decir, todas esas mujeres que de pronto descubren que ser madre es una cosa que no te habían contado cómo era. Y esa gente, ¿dónde ha vivido? ¿En una cueva? La vida iba en serio. La vida iba en serio, o sea que de pronto dice que a mí es que no me hayan contado cómo era esto del parto y luego amamantar y luego los puntos y todas estas cosas, esto no nos lo habían contado. Digo, ¿y tú dónde vivías? O sea, no tienes madre, hermana, has visto películas, yo qué sé, o sea que toda esta gente, ¿no?
Y entonces, pues yo el no tengas Y luego, críos... después de todo eso, te sale el niño psicópata. Claro, por eso. Que yo el no tengas críos lo tengo así como la madre de Woody Allen en aquella película de Historias de Nueva York. Cuando veo esto digo, madre mía, qué suerte tengo. O sea, es verdad que vivimos una vida despreocupada en el sentido ese de, nos llaman egoístas, ¿no? Sí. Y por no tener hijos. Pero hace poco estábamos en París con una amiga y estábamos así sentados en un bistró así de esos que están como mirando a la calle, como las señoras, las torres de cotillas, ¿no? O sea, se sacan la puerta allí y la miran, pero que estos son restaurantes y pagan, ¿no? No es que te saques tu puerta a la calle. Y entonces estábamos ahí tomándonos unas copas de champán y al lado había una pareja muy mona, muy guapa, un chico, una chica, y estaban ahí dándole de comer a un niño y nosotros lo mirábamos así. Oh, qué bien estamos. Y claro, pensamos que para Jane Austen seríamos unas desgraciadas, solteronas, sin futuro familiar, que vamos a morir solas, que esperamos que haya robots para cuando estemos... Hay unos robots monísimos que te cuidan. Yo los he visto en Pero Japón. sí, esa es una parte egoísta y yo entiendo que no, que haya gente que nos critique más allá del suicidio democrático, demográfico. El democrático es el de Sánchez. El suicidio demográfico que está ocurriendo. Entiendo que nos tilden de egoístas, pero es que y si te sale Bueno, y luego, el niño de 10 años. aparte que te puedes tener un hijo de 40 años y no te has librado de él. O sea, mi madre está de mí hasta el moño. Aquí tenemos una frase muy buena. ¿Qué es? La gracia de mi hijo Roque. A los 30 años dijo a Coque. Sí. Sí. La gracia del otro es que le va a cortar la cabeza. Yo le digo, como mi madre, no tengas críos. Y ese era, no, queríamos nosotros que se llamara el libro y de hecho vamos a hacer como la de Ravensbrück, cambiarle el título al libro, que ella ha cambiado a peor, porque el otro se llamaba Zorras o algo así, el primero, y el segundo se llamaba El barracón de las mujeres, que es el que está vendiendo, pero en realidad el título anterior era el mejor, porque era Zorras, que era lo que le tatuaban a las esclavas sexuales, ¿no? Y nosotros quisimos titular el libro No tengas críos, pero si volvemos a editarlo, le vamos a poner No tengas críos. Hombre, claro. Claro, ya le vamos a poner el título que queramos. Pero sí, yo sé que hay que tener hijos y contribuir a la seguridad social, pero vamos, yo pago mis impuestos. O sea, Además, tu plan de pensión es la eutanasia, ¿no? el suicidio. La eutanasia no es suicidio. Sí. Ese es mi plan de pensiones porque no creo que vaya a tener ningún otro. Bueno, pues si quieren ustedes preguntar algo, yo porque nos estamos desviando y... estoy oyendo y yo lo repito. Bueno, hay dos tipos de libros. El sobre nosotras, sobre nada, cada texto lo escribíamos una, con lo cual ahí no hay problema, más allá de que nos leyéramos la una a la otra. En ese sentido son dos textos independientes. En el caso de La mala víctima, que es una novela normal, una novela escrita por dos personas que no se sabe qué ha escrito cada una, pues hablamos mucho, lógicamente. Luego nos hacemos un esquema de los capítulos, nos repartimos los capítulos y luego, lógicamente, leemos lo que la otra ha escrito y cambiamos. O no, o decimos, esto es una paletada. O sea, yo puedo haber escrito algo y ya decirme, esto es una paletada, esto no lo diría Pincho, ¿no? Y cambiar cosas o añadir o eso, pero bueno, cada uno escribe una cosa y luego nos metemos en el texto de la otra. Sí, no, lo que hacemos es hablar mucho por teléfono, ¿no? y estar, ¿no? Pues estamos todo el día de palique. Sí. Y luego escribiendo. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, nos lo estamos pasando estupendamente. Y quería hacer dos observaciones. Una, ha habido un momento de vuestra charla en el que se traslucía la idea de que el periodismo anterior se escribía muy bien, que había grandes Azorín, has citado. Yo creo que ahora, claro, esto es una impresión, ¿no? No puedo tener datos al respecto, pero yo creo que ahora se están haciendo los periódicos mejor que nunca, literariamente, que se escribe muy bien en los periódicos. Hay grandes
escritores en los periódicos. Con lo cual, paradójicamente, estamos viviendo un declive de la prensa escrita o en papel. Efectivamente, casi todos estamos ya en las eyaculaciones y en la tablet, en todo esto, pero yo creo que se está haciendo grandes cosas en los periódicos y es verdad que sigue siendo la referencia. Efectivamente, las televisiones hablan de los periódicos, Twitter retuitea las noticias y las columnas que aparecen en los periódicos. Los periódicos es el terminus ad quem que decían los antiguos, ¿no? Es el punto de referencia. O sea, que yo creo que estéis en el sitio, y me alegro que estéis en el sitio porque sois muy buenas en vuestro trabajo. Yo os sigo religiosamente en la tablet, de pago. Las ideas tienen dueño y tenemos que pagar por las ideas, ¿no? Y bueno, otra cosa así un poco más jocosa o más chusca, cuando citabais titulares que tienen mucho éxito, hay una cosa que observo yo, no sé si, imagino que lo habréis visto vosotras también, que es un tipo de titular que aparece mucho en las tablets que a mí me pone muy nervioso, que es esto de los 5 alimentos que no debes tomar si no quieres tener almorranas, ¿no? Y me pone muy nervioso porque me parece que es periodismo mierder, pero es que me pone muy nervioso porque yo pico, o sea, no puedo resistirme porque pienso, es que me van a salir almorranas si no le doy y me lo leo, y además solo aparece la información al final y cuando llega la información digo, si esto no sirve de nada, porque claro, lo que me está diciendo, no te metas una guindilla por ahí, coño, pues ya está, si eso ya lo sé yo que no puede ser bueno para las almorranas. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué hay tantísimo de eso? Yo lo observo mucho en periódicos buenos, ¿eh? Sí, el clásico clickbait. El clickbait. Eres una víctima. Sí, pero y luego no te molesta cuando te dicen las 5 cosas que no sabes de Penélope Cruz. Y tú que sabes lo que yo sé de Penélope Cruz. O sea, a mí que me traten así me molesta. Y es verdad que las listas y todo eso es muy corriente. Tener mucho éxito. No, pero luego, por ejemplo, también hay que ahí se cruzan intereses, ¿no? Porque, o sea, pues lo típico, pues que no, estás preocupada y tú quieres saber, oye, pues el yogur que tiene tantas proteínas engorda o no, ¿sabes? Y tú ves artículos y lo buscas en internet y no sale nada. Se lo tienes que preguntar al ChatGPT. El ChatGPT, otra cosa que todavía no está pero desarrollada, porque ChatGPT discrimina cierto y sí te llega a una conclusión, pero es que los artículos no te responde ninguna de esa pregunta. No, por lo que no. yo sé, si me perdonáis, por lo que yo sé del ChatGPT y de la inteligencia artificial, hay como 2 niveles, ¿no? Hay una de pago, que es algo más fiable, y la que no es de pago, la que está gratis, no es nada fiable. Y está contrastado. Es decir, tú le dices, por ejemplo, dame bibliografía sobre esto, y si no la sabes, se la inventa. O sea, que hay que tener cuidado. Sí, se inventa datos de las personas. Se inventa datos, se inventa bibliografía y te cita artículos que no existen y tal, ¿no? Lo cual está muy bien, porque dice, coño, paga. Claro. No, pero lo peor de todo, que lo decía Niall Ferguson, será que lo peor de todo es que se va a perder la capacidad de articular un argumento para muchas personas con el ChatGPT. Que serán los mismos que antes no eran capaces de articular un argumento. Claro, eso pienso. Claro. Es que es muy difícil encontrar gente que esté articulando argumentos y por supuesto a quien nos vamos a ir primero es a los políticos, ¿no? Es decir, no te están argumentando nada, pero es que los tertulianos tampoco, simplemente sueltan lo suyo, que ya saben lo que van a decir, pero no hay ninguna argumentación del tipo de Gore Vidal con William F. Buckley discutiendo sobre política o sobre lo que sea. Es que eso no se ve. Es que no se ve en ningún sitio. Es decir, que casi tienes que irte a la literatura, a los libros y para leer argumentaciones de gente, ¿no? Es decir, no, pero eso también es culpa un poco de los lectores, porque al final lo que estamos todos acostumbrados no es a ver un debate largo. Al final ves otra palabra que me molesta mucho, píldoras de 20 segundos extractadas del propio partido, otra palabra repugnante, de los zascas
los 20 zascas que le dio Feijóo a Sánchez en el debate. O al revés. Entonces, ahora es tan fácil la edición del discurso que es que eso la gente no le ve, y tampoco le puedes pedir que a la gente que esté viendo 2 horas de discurso. Ya, no, es que la gente, el éxito ese de TikTok de gente que ve películas por trozos es como alucinante, ¿no? O sea, pero es decir, que no, ¿qué pasa? Que un joven de la generación Z no puede ver una película de 1 hora y media, y encima, claro, está coincidiendo la falta de atención de la gente con que las películas duran ahora 3 horas y media. Es decir, claro, ¿cómo van a ir al cine si están viendo en TikTok Friends a trozos? Friends que dura media hora. Están viéndolo a trozos, pero es decir, hasta el punto de que no sé si era Columbia, creo que era Columbia. Como ahora se estrena Chicas Malas, la segunda versión, que es un musical, pues decidieron, pues como las películas estaban puestas de extranjero en TikTok, hacerlo legalmente, y entonces fragmentaron Chicas Malas, la de 2004, en 52 trozos. O sea, para que, yo qué sé, pues te pone el DVD, bueno, eso ya es una cosa como prehistórica, pero puedes mirar 2 minutos y parar, y luego ponerte otros 2 minutos y parar, o sea, es una cosa alucinante. Es decir, pero es verdad que si no captas la atención de los jóvenes, ¿cómo lo vas a tener leyendo periódicos, historias largas? O sea, de esas tipo New Yorker, ¿no? Bueno, su adhesión a esas causas. Y eso, pues, puede haber gente que lo necesite, pero yo, es que las causas mías no necesito que me las refuercen. No, pero yo creo que realmente el problema del periodismo, y no es nuestro caso, pero nosotros tenemos suerte de que no se nos retribuye bastante decentemente por hacer una cosa que nos gusta, es que está muy mal pagado. Entonces la gente lo que hace es hacer los argumentos fácilmente vendibles, y el sueño es que les llamen para ser tertulianos. Luego desvían mucho el foco de atención en contar la verdad y en convertirse en acaudillar una causa que siempre es más rentable, porque te mandan a la tele y tal. Entonces yo creo que el periodismo volverá a ser mejor cuando empiece a ser bien pagado. Claro, eso decía Don Torcuato, ¿no? Sí, lo decía. Y eso empieza porque haya más lectores dispuestos a valorar la calidad de lo que es el periodismo. Claro, pero si da una cosa basurienta, ¿cómo va a pagar por una cosa basurienta? Tendrás que dar calidad. Ese es el gran problema de la prensa. Y luego la falta de costumbre. Es decir, la gente que ya ha dejado de leer periódicos o que nunca los ha leído, o sea, ¿cómo va a ponerte a cazar a esa gente para comprar periódicos? Pero bueno, si siguen siendo el referente y lo siguen siendo, supongo que los periódicos seguirán existiendo, lo que no sé de qué modo. Y si seguirá el papel y la maquetación, que es lo que a nosotros nos preocupa como una obsesión, como cualquier otra. Y luego, pues por ejemplo, también se nota mucho en el tráfico del periódico, la gente lo que es no trabaja nada. Porque la gente cuando lee periódicos en internet es cuando es las horas laborales. Luego los fines de semana baja. Y luego los fines de semana nadie se lee el periódico. Lo ven ahí en el banco y en Hacienda. Claro. Que lo que es verdad, llega el sábado y el domingo y baja la medición. La gente no lee los periódicos. Bueno, también es cuando se venden más papel. Claro, es verdad que es cuando se vende más papel. Pero por eso. Sí vamos a conformarnos con eso. Pero sí es verdad que de repente tiene varios picos de audiencia, pero por ejemplo a las 8:30 nadie se lee el periódico. La gente se empieza a leer a las 9, que es cuando llega a la oficina. Y luego de 2 a 4 hay un parón. Sí, hola. Hola. Sí, hablando del periodismo que hablaba de la taxista, me viene a la cabeza una persona que lo hacía muy bien en Murcia, que era Pepe García, con la Zarabanda. Supongo que te referías a ese periodismo, más o menos. Hombre, claro, el de Pepe García Martínez y el de Pedro Soler. O sea, es que la verdad han escrito gente tan extraordinaria. O sea, yo es que con Pedro Soler me he muerto de la risa de cosas que ha escrito, y con Pepe García Martínez también. O sea, la Zarabanda era una cosa
divertidísima, es decir, es verdad, y es lo que decía de la injusticia del periodista de provincia. O sea, por supuesto, Pepe García Martínez quiso quedarse aquí, es decir, él estuvo en Madrid y tal, y quería estar en Murcia, ¿no? Y desde luego escribía cosas muy, muy murcianas, ¿no? Y sí, ese tipo de periódico y de escritor de calidad evidente. Es decir, me acuerdo de él y de Pedro y de Perico Soler, o sea, los dos eran una maravilla, es decir, la verdad, había unos escritores extraordinarios. Mira, conozco uno, ya he conocido uno. Algunas me publicaron. Sí, otra cuestión que me surgía con esto de Zorra, de la canción que se presenta a Eurovisión, lo que pasó el año pasado con la de Chanel, que no sé si fue mucha noticia que se prohibió o se censuró que no se pudiera hacer en Carnaval, que ahora llega, porque era demasiado machista. O sea, sí, es una cosa paradójica. Que fue una paradoja del machismo, al contrario que lo está pasando con esta. Claro, porque pero es que las cosas son como en Alicia en el País de las Maravillas, lo que yo digo que son, no lo que tal. Entonces, el año pasado el himno era el de Rigoberta Bandini, el himno feminista era el himno. Lo otro era una cosa que cosificaba a la mujer, lo de Chanel. Eso cosifica a la mujer. Y resulta que este año Zorra es un himno feminista. Y dice Pedro Sánchez que el feminismo es divertido y dice, pero ¿qué tiene que ver eso con el feminismo? Bueno. Porque a mí me parece muy bien que manden una canción que se llame Zorra o que se llame Guarra o que se llame lo que sea, pero eso no es feminismo. Claro, ¿qué sabrá Pedro Sánchez del feminismo también? Bueno, tampoco, o sea, yo lo que veo básicamente es una canción malísima, ¿no? Pero además de una señora que no canta. O sea, es como si mandan a Manolo Otero. O sea, es que no levanta la voz. O sea, no. Y luego la pareja. O sea, la pareja es que los veis y dicen, no doy crédito. O sea, unos señores con mechas que hablan en femenino, dicen nosotras. O sea, hay un señor y una señora y dicen nosotras. Y son una gente mayor. Quiero decir que eso lo haga Irene Montero, pero y diga nosotras, aunque haya tío ahí en su ministerio de antes, pero que lo digan unos señores, una señora de 55 años y uno de 47 o los que tenga él, y dice nosotras creemos. Y dice, bueno, pues nada. La verdad es que la canción no tiene ninguna, no sé, es horrible, a mí me da igual que sea Zorra, ¿no? Porque es una cosa como antigua, ¿no? Es decir, porque hay canciones mucho más con letras más perniciosas y escandalosas, pero vamos, que en los años 80, no ahora. No, pero luego, por ejemplo, o sea, es que yo creo que, por ejemplo, Alaska no puede cantar un hombre de verdad. Alaska no puede cantar la mitad de sus canciones. No puede, no, pero... Marrana. Sí. Bueno, pero ella ya no canta canciones de Caca Deluxe. O sea, no canta canciones ni de Dinarama, va a cantar de Caca Deluxe. Pero esa canción sí. Pero no puede cantar nada. O sea, hasta Sara Montiel, que se lo pregunté yo una vez, no podía cantar ya Es mi hombre. Claro, porque una canción que dice si me pega me da igual, es natural, pues no podía cantarla ya. Y ella ya se había resignado a que no podía cantar esa canción. Pero yo qué sé, pues si esa señora, no sé. Yo es que, como nunca me han pegado, pues yo no sé cómo me comportaría. Es que aquí todos somos virtuosos y todos sabemos lo que hay que hacer y lo que haríamos en la situación de los demás. Pero bueno, Sara Montiel no podía cantar ya la canción en los últimos tiempos. No sé. Luego te coge... No digo las de Juanito Valderrama. Luego te coge un estafador del amor. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los estafadores del amor. No se fíen de nadie. Que son unos nigerianos que están allí en los locutorios. Tengo una casa en Las Rozas, ¿tú qué tienes? Están allí. Pásame esa foto que has mandado a la de París, que esta se la voy a mandar yo a la de... O sea, no. Luego es que claro, te dicen, no, es que los niños, las redes sociales y tal, como que los niños, las personas en general, o sea...
No, pero, o sea, eso también se dice, no, es que los niños ya no prestan atención, pero tú te sientas, fíjense fijaos en las personas que tenéis alrededor y les ves adultos tal y están ahí con el móvil todo el rato también. Rosa está escribiendo columnas siempre, yo también. Hombre, es que el móvil es un gran avance Claro. para la humanidad. Un gran paso. Por eso que dices que cuando dicen los niños y las redes sociales, dice, pero que son señoras mayores, que una dice que era maestra. Pero claro, tampoco No, quiero decir nada. vamos, yo prefiero mandar a alguien una foto de mis tetas que es mi número de cuenta corriente, o sea. No, o sea, desde el primer momento que te piden dinero. Si yo me acuerdo cuando Paloma Hurtado se casó con un señor que había conocido por internet. Esto hace un montón de tiempo. Y decía, madre mía, digo, pero ¿cómo te casas con un tío? O sea, ¿cómo quedas con un tío por internet? Y luego te casas con él. O sea, ya me parecía un escándalo. Es decir, pero a la gente y a las señoras mayores les parece normal conocer a un señor por internet. Y se creen que un señor en Afganistán, no sé. Claro, pero sí que es que de internet no sale nada bueno, ya te digo. Eso tenía mucha gracia. Un antiguo jefe del periódico, muy a la antigua, se decía, a ver si se pasa ya esta moda de internet. Bueno, pues no, aquí nos van a pagar como en las discotecas. No sé, no quiero yo que ustedes se vayan a sus casas. Que no. Pues nada. Muchas gracias por venir. Que hoy teníamos a María José Solano en Caja Murcia haciéndonos la competencia. Y Caja Murcia está muy céntrico. Bueno, ni que fuera a Zorrín. Ya. Pero les damos mucho las gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a la biblioteca. Acabas de escuchar otro episodio de BRMU Podcast. Suscríbete, dale a me gusta y comparte. Ha sido un placer para nosotros tenerte por aquí. Nos vemos en el próximo audio. Adiós, tonto portentino, que jamás volveré a pasar hambre.